Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenas tardes a todos, mi nombre es Jimena, soy la coordinadora comercial de la consultora. Quería agradecerles en nombre de todo el equipo estar presentes hoy acá. Es el tercer webinar que realizamos en el año. Realizamos un ciclo de 3 webinars, que hay varios de los que están presentes hoy acá que nos han acompañado. El primero fue con el taller de no conformidades con María José Lorenzi, luego el de Laura Cabana, y ahora para cerrar este ciclo de webinar gratuitos nos va a acompañar Julio para tratar una temática bien específica de la ISO 45001. Para los que no han participado nosotros, les cuento que nuestra consultora desarrolla capacitaciones, consultorías y auditorías en normas de gestión desde hace más de 17 años. Nos pareció que era una buena oportunidad para los que no nos conocen, que nos conozcan, que sepan de nuestro equipo y de todos los conocimientos que tienen cada uno de ellos, y de paso ayudarlos en ciertas temáticas específicas, como bueno, les decía en un principio. Les pedimos, para tratar de optimizar la conexión, si es posible que mantengan las cámaras y los micrófonos apagados, así minimizamos el tema de trabas o de delay en el audio. Julio va a estar conversando hasta las 16:50 más o menos, y luego vamos a abrir un espacio de preguntas, pero si les van surgiendo preguntas en el transcurso de la presentación, vayan escribiéndolas en el chat, que una vez que Julio termine, yo se las hago para que él se las pueda responder en vivo. ¿Sí? Les agradezco nuevamente la presencia de todos y bueno, que lo disfruten. Aprovechen para sacarse las dudas, consultas. La idea de esta actividad es esa, así que estamos a disposición. Julio, son todos tuyos. Muchas gracias, Jimena. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos. Muchas gracias por participar de este webinar. La idea, digamos, de este webinar es explicar el concepto que tiene para la ISO 45001 el proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Es un proceso que a veces, si no se interpreta bien, se puede cometer algunos errores. Soy especialista en higiene y seguridad. Para los que no me conocen, algunos de ustedes seguramente ya me ha cruzado en alguna empresa. Trabajo en la consultora desde hace 8 años y además, bueno, trabajo en forma freelance para un ente de certificación y consultoría, implementación de sistemas de gestión, auditorías internas. Hace 15 años que me dedico a esto y he sido coordinador de QHSE para servicios petroleros, empresas constructoras, y en temas de calidad hace más de 35 años que estoy en esto. Así que voy a tratar de expresar de la manera más simple esto de la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Hemos elaborado un temario, que es el siguiente. Primero vamos a definir, vamos a dar algunas definiciones de peligro, lesiones, no muchas, sino 3, 4 definiciones que son quizás las que más vamos a utilizar cuando tengamos que realizar o comenzar a realizar este proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Luego vamos a identificar peligros, distintos tipos de peligros que puede haber, con los cuales nosotros nos podemos encontrar. Y después, el tema 4 es la evaluación de riesgos, específicamente focalizado en la seguridad y la salud del trabajo. Y luego, algo que también nos está pidiendo la 45001 es evaluar las oportunidades de mejora para la seguridad y la salud del trabajo. Por último, vamos a tener un espacio de preguntas. Así que acto seguido vamos a comenzar con las definiciones. ¿Sí? ¿Qué es un peligro? Un peligro es una fuente con potencial de causar lesiones, un daño o deterioro en la salud. Los peligros pueden incluir fuentes con potencial de causar daño o situaciones peligrosas, circunstancias con el potencial de exposición que conduzca a lesiones y deterioro de la salud.
Quizás lo importante aquí explicar es la diferencia que hay entre un accidente y una enfermedad profesional, ¿no? Una enfermedad profesional es aquella enfermedad que se cursa por haber estado en contacto con un agente agresor en el ambiente de trabajo. Es haber estado en contacto con un material particulado, con alguna sustancia química, con vapores químicos, sin la debida protección. A lo largo de un determinado tiempo uno va a cursar una enfermedad profesional. Si por ahí trabaja con piedras de amolar y no tiene barbijo, máscara y demás, bueno, evidentemente como todas las piedras tienen sílice como elemento abrasivo, a lo largo del tiempo se va a producir un deterioro en la salud que va a producir una enfermedad profesional llamada silicosis. Entonces, al haber estado un determinado tiempo, se va a cursar una enfermedad profesional. Todo el ámbito de la enfermedad profesional está ligado a lo que nosotros, los especialistas, llamamos higiene, la higiene laboral. El haber estado expuesto a un agente contaminante en el ambiente de trabajo. Eso tiene que ver con la higiene o la salud ocupacional. Entonces, a lo largo de un tiempo uno va a deteriorar su salud. Los accidentes y las lesiones producidas por un acto abrupto, que uno entra en contacto, digamos, con esa fuente generadora del peligro, provoca una lesión inmediata, que son temas de seguridad. Uno se cae de altura, se cae caminando a distinto nivel, se produce un tropiezo y se produce una lesión. Depende cómo sea la gente, la lesión va a ser más o menos. O sea, entonces tenemos temas de seguridad, situaciones que se pueden producir en un contacto abrupto con el agente potencial o agresor o que puede provocar una lesión inmediata. Y después la otra es la que se cursa con un determinado tiempo. Eso se llama higiene o salud ocupacional. Entonces es importante entender estas dos situaciones. La seguridad, o sea, acciones o potenciales peligros que pueden producir lesiones y otras que pueden producir una enfermedad profesional. Bien, esa es la primera definición de peligro. Ahora vamos a ver a lo que es un riesgo. El concepto de la norma, con respecto a riesgo se puede hablar bastante, ¿no? Hay bastantes definiciones de lo que es un riesgo, pero bueno, vamos a explicar enfocado en lo que pide la 45001. La 45001 como definición nos pone que es el efecto de la incertidumbre. A ver, es un concepto probabilístico. Existe cierta probabilidad de que ocurra una desviación según lo esperado. Y después es la incertidumbre, es el estado de deficiencia de conocimiento sobre el evento. ¿Sí? O sea, uno tiene una probabilidad de ocurrencia, 70-30, pero bueno, no está muy seguro si ese 30 se puede ocurrir o se puede producir o ese 70 también se puede producir. Es una incertidumbre el riesgo. ¿Qué es una lesión? Es un efecto adverso en la condición física, mental y cognitiva de una persona. ¿Sí? Tiene que ver con una condición de salud que se ve disminuida, tanto sea en la parte mental como en la parte física. Estos efectos adversos incluyen tanto las lesiones como las enfermedades profesionales o ambas. Ahora, esto es lo que quiero detenerme un poco, porque es el concepto que más manejamos en seguridad y salud del trabajo, más que el efecto de la incertidumbre, ¿no? Porque quizás cuando la norma habla del efecto de la incertidumbre y habla de riesgo, quizás habla de aquellos riesgos a nivel estratégico, de aquellas situaciones que tienen que ver más con ese riesgo que uno analiza del entorno de la organización. Pero si nos focalizamos en el riesgo de la seguridad y la salud del trabajo, podríamos decir que es la combinación de la probabilidad de que ocurran eventos o exposiciones relacionadas con el trabajo y la severidad de la lesión y deterioro de la salud que puedan causar estos eventos o exposiciones.
lo que siempre vamos a ver, quizás alguno de ustedes ya trabaja en seguridad y conoce esto, es la probabilidad de ocurrencia. ¿De qué? La probabilidad de ocurrencia del peligro. ¿Cuántas veces existe la posibilidad de que ese peligro se nos presente? Por la severidad del daño, ¿sí? La severidad de la lesión. Ahí este concepto de severidad lo vamos a tener que trabajar un poquitito más detenidamente porque interviene en la severidad un factor muy importante que son los controles. Va a ser más severo la lesión si no tengo control que si tengo control. Si tengo control, evidentemente, la severidad va a disminuir, ¿sí? Entonces, este riesgo para la seguridad y la seguridad del trabajo es importante que lo tengamos presente en este concepto. Y cuando hagamos evaluaciones de riesgo, pensemos en esta posibilidad, ¿sí? En la posibilidad de la probabilidad, o la probabilidad es una medida de la posibilidad, es esa medida que habla de la incertidumbre, ¿no? O sea, ¿cuán posible es que uno choque en una bocacalle? Un 30%, porque dice que el 30% de los accidentes se producen en bocacalle. O sea, entonces, esa medida de la posibilidad de que me ocurra un determinado accidente se llama probabilidad. O sea que la probabilidad es la medida de la posibilidad. ¿De que ocurra qué? Un peligro, de que ocurra esa fuente potencial que me origine a mí una lesión. Ahora, ¿cuán severa va a ser esa lesión? Va a depender de los controles que uno tenga, de las medidas preventivas que uno adopte. O sea, si yo freno en la bocacalle, evidentemente tengo un mejor control que si no freno. Si dejo pasar al de freno y dejo pasar al de derecha, evidentemente tengo más control que si no hiciera esa situación, no hiciera ese control. Así que eso es importante que lo tengamos en cuenta de cómo la severidad va a ser más grave, más severa o menos severa según los controles que uno tenga. Bien, vamos a estas cuatro definiciones. Me gustaría que les queden bien en claro. En todo caso, después al final, si tienen alguna pregunta, la responderemos. Vamos ahora a lo que pide la norma. La norma nos pide que nosotros tenemos que identificar los peligros. Tenemos que identificar aquellas fuentes potenciales que pueden originar un daño, si se quiere. ¿Sí? Bien. Ahora, esta situación, este proceso de identificación, yo lo tengo que realizar para todas las actividades rutinarias, entendiendo como actividades rutinarias aquellas actividades que yo realizo de manera habitual, de una determinada manera, con una determinada herramienta de trabajo y con determinados controles, ¿no? O sea, yo tengo que identificar cuáles son los peligros de las actividades rutinarias o habituales. Y también tengo que identificar los peligros que pueden aparecer en situaciones no rutinarias. O sea, situaciones o actividades que yo no realizo todos los días. Ya enfocado en un proceso, podría ser un mantenimiento programado total de una máquina, un cambio de cojinetes, un cambio de rodamientos, en una generadora de energía, una turbina generadora de energía, cada 20.000 horas hay que hacerle un overhaul, digamos, un mantenimiento general, que es desarmar completamente la turbina. Entonces, hay esas actividades que son no rutinarias, que no se realizan siempre de la misma manera, que se hacen una vez cada 2 años, que se hacen bajo condiciones no habituales. ¿Sí? Tenemos que identificar esos peligros. Así que es importante también entender esto de este proceso de identificación de peligros. Yo tengo que identificar aquellos peligros de todos los días, aquellos peligros que realizo semestralmente, una vez por año o esporádicamente. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a otro. Ahora vamos a ver cuáles son los tipos de peligros a identificar. O sea, este proceso de identificación de peligros, ¿cómo debería encararlo? Yo no quise ser muy técnico en esta charla,
Porque por ahí yo le digo, no, usted tiene que identificar el riesgo mecánico, el riesgo físico, el riesgo químico, los complico. Y esos son para los que somos más técnicos o los que tenemos una carrera en higiene y seguridad. Por eso trato de ser un poco más simple en esta charla. Y digo, ¿hacia dónde tienen que ver ustedes los peligros? ¿Cómo identificar estas fuentes potenciales de peligros? En rasgos generales, digamos, acá van a haber algunos grupos de lugares o de actividades donde ustedes van a encontrar peligros. Entonces, lo que quiero transmitir acá es por dónde encontrar esos peligros. Porque lo más rico de este proceso es la identificación de peligros. Si uno no identifica el peligro, y no va a tener un riesgo. Y si no tiene un riesgo, está medio desnudo, descubierto. Entonces, lo más rico, digamos, de todo esto es identificar peligros. Después veremos qué controles tenemos, cómo los vamos a abordar, si ya tenemos controles y son eficaces, si se pueden mejorar, pero lo más importante es identificar peligro. Identificar esa fuente generadora con potencial de causar daño. Eso sería el tema. Dentro de algunos grupos que se pueden identificar, la norma plantea algunas situaciones como bullying, como acoso y demás. En definitiva, son un grupo de peligros que se llaman psicosociales. ¿Sí? Son peligros psicosociales que están, son factores sociales del trabajo. Se podría resumir de esa manera. Para que ustedes tengan una idea, ahí puse una lista y me gustaría repasarla con ustedes para que ustedes vayan teniendo una idea acabada de cómo identificar estos peligros psicosociales. Son peligros difíciles de identificar a veces en una organización cuando uno trabaja, ¿no? Porque tiene que sentar a veces con un jefe, con un líder y hablar de que hay una mala organización del trabajo, hablar de que hay una mala comunicación de las tareas, hablar de que hay tareas sin planificación, no queda bien, pero son factores sociales del trabajo y pueden generar un riesgo. Es decir, la excesiva carga horaria de trabajo puede producir un peligro, es un peligro que puede producir un riesgo. Muchas de estas consecuencias terminan en estrés, en el burnout, síndrome de la persona, digamos, la cabeza quemada, así que digamos, el estrés, la fatiga, todo tiene que ver con una excesiva carga horaria del trabajo o una mala planificación del trabajo. Hay otros factores sociales que también son importantes, que es la comunicación. ¿Sí? Mejor dicho, la mala comunicación. La mala comunicación de las tareas o la mala comunicación de los trabajos. A veces hay órdenes o acciones que se dicen y después se desdicen. Hace esto, no, mejor hace aquello. Entonces, a veces la persona que está trabajando en una empresa, en un lugar o en un área donde no hay una buena organización, es posible que cometa algunos incidentes, ¿no? Porque está fatigado, porque está a desgusto, porque no está bien organizado el trabajo. Entonces, los factores psicosociales son sumamente importantes tenerlos identificados. El acoso laboral se llama mobbing, y el acoso escolar se llama bullying, ¿no? Entonces, esto también es sumamente importante, identificar esto del acoso laboral, ¿no? Que va a generar un riesgo en la persona, en su condición psíquica, sumamente importante, ¿no? Las consecuencias psíquicas de una persona va a ser sumamente importante. La persona está acosada y necesita conservar su trabajo, y bueno, entonces se produce una serie de detrimentos psicológicos del trabajador sumamente importantes. Estos son peligros psicosociales que hay que identificar. La victimización o la estigmatización de la persona, ¿no? Siempre todo lo malo que pasa en un ambiente de trabajo es culpa de una persona. O se lo culpa a una persona siempre de las cosas que salen mal. Así que la intimidación, ¿no? Intimidar a una persona es sumamente también grave. Falta de liderazgo en los mandos medios o en los altos mandos. No hay un liderazgo claro,
hay un líder dice una cosa, un jefe dice una cosa y el otro lo desdice. Entonces, ese tipo de situaciones que son factores sociales del trabajo pueden generar potencial de peligros, ¿no? y sus consecuencias. Eso es sumamente importante que lo tengan en cuenta, factores sociales del trabajo. Después hay otros peligros que están presentes en las organizaciones que tienen que ver con las condiciones edilicias del lugar de trabajo. Los que trabajamos en seguridad muchas veces decimos las condiciones inseguras del ambiente de trabajo. Estamos tan acostumbrados a ver a veces situaciones que son inseguras, que tienen el potencial de gravedad de causar un daño y que nunca ha pasado nada. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos visto las barandas de las escaleras desoldadas? Y sin embargo, todos nos acostumbramos a que eso es normal que esté desoldado. Bueno, hasta que algún día alguien se va a caer y se va a producir una lesión. Entonces sí, seguramente se soldará, digamos, la baranda de la escalera. Esas son condiciones del ambiente de trabajo, condiciones inseguras. Enchufes que están mal con los cables pelados, que no están bien en buen estado de conexión eléctrica. Otra situación sumamente importante del ambiente de trabajo o de la infraestructura. Cuando yo hablo de infraestructura estoy hablando de las condiciones edilicias del lugar o de las condiciones edilicias del ambiente de trabajo. Entonces, eso también va a provocar y va a generar una serie de peligros hacia las personas que trabajan. Por ejemplo, el estado de las herramientas. El estado de las herramientas manuales, el estado de las herramientas portátiles eléctricas para realizar el trabajo. A veces se juntan ahí con cinta aisladora, no se cambia todo, se van anudando. El tablero donde se conectan las herramientas no tiene disyuntor, no tiene térmica. Hay condiciones, digamos, del ambiente de trabajo que no favorecen y que generan un peligro. Por ejemplo, ahí dice las condiciones de seguridad eléctrica de los equipos y maquinarias que se utilizan, la peligrosidad de los materiales con los que se trabajan y el conocimiento que se tiene. Muchas veces no se conoce si se está trabajando con un solvente, si se está trabajando con un alcohol que tiene, no se sabe, la gente no conoce lo que es un límite de explosividad, no tiene por qué conocerlo. Desconocen realmente la peligrosidad de los materiales con los que trabajan. De hecho, bueno, se me ocurre un ejemplo, se me está viniendo a la mente un ejemplo de esta chica en San Miguel, que con un bidón había un centro de mesa que era un mechero de alcohol y bueno, cargó con el mechero prendido. O sea, eso es un desconocimiento total de la peligrosidad de los materiales con los que se trabaja. Y bueno, falleció una chica que estaba ahí en la mesa de ese restaurante. Por lo tanto, ustedes que trabajan en empresas deben identificar las condiciones físicas del lugar. Un lugar donde haya mucho ruido, donde haya una elevada carga térmica, produce incomodidad en los que trabajan y uno está con todas las luces para realizar la tarea. Está fastidiado, le molesta hacer las cosas y eso produce desatención de la tarea. Y si uno está trabajando con un elemento punzante, cortante y demás, se puede producir una lesión porque está como fastidiado. Hay mucho ruido, no tiene el equipo de protección y demás. Entonces, ese tipo de situaciones tenemos que identificar cuáles son las condiciones físicas del lugar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Evidentemente, o dotamos a la persona del equipo de protección personal, o trabajamos sobre las instalaciones, aislando al agente agresor, aislando, digamos, esa fuente generadora de ruido, produciendo, donde hay carga térmica, una renovación de aire, algún ventilador y demás. Puede ser forzado o por un eólico, pero hay que sacar esa elevada carga térmica.
Otro tema muy importante que tenemos que tener en cuenta es el espacio reducido con el que se cuenta a veces para trabajar, ¿sí? Así que bueno, esos son todos factores del ambiente de trabajo que generan peligros, ¿sí? Bien, el mantenimiento de la maquinaria, el mantenimiento correctivo, el estado del mantenimiento de la maquinaria, las protecciones, los resguardos de seguridad, ¿sí? Por ahí hay un engranaje y demás que no está descubierto, no tiene ninguna protección, uno puede producir un atrapamiento y puede producirse una lesión, que se enganche una ropa y demás en ese engranaje y se produce una lesión grave. Es importante entender también que otra fuente generadora de los peligros son los servicios auxiliares. En algunas empresas se cuentan con calderas, generadores, transformadores de potencia, transformadores de media tensión, ¿sí? Entonces, también ahí tenemos riesgo eléctrico y demás. Estos servicios tienen que estar bien mantenidos, controlados, la caldera, si bien hay requisitos legales, también es sumamente importante contar con la persona capacitada y demás, y entender el grado de mantenimiento que tiene esa caldera. Bueno, las condiciones de los servicios de agua potable, agua para consumo humano, las condiciones de higiene y limpieza del ambiente de trabajo, o mejor dicho, las malas condiciones de higiene del ambiente de trabajo. El orden de la limpieza, los procedimientos de trabajo. ¿Sí? No hay procedimientos de trabajo. Hay y no se cumplen. Son todas situaciones de la infraestructura y del ambiente de trabajo. Vamos a otro grupo que es sumamente importante que tengamos en cuenta. Los factores humanos. Los factores humanos, podríamos resumirlo, digamos, que los peligros en el ambiente de trabajo son factores del trabajo y del ambiente de trabajo y factores humanos. Generalmente todos entendemos que los factores humanos tienen que ver con la capacitación y no es siempre así. A veces la capacitación no genera un accidente, pero sí la falta de conciencia. Entonces, por eso hay situaciones que tienen que ver con la sensibilización, la falta de conciencia, y otros que sí pueden tener que ver con la capacitación. Pero yo he visto accidentes, electrocuciones de gente que trabajaba con tensión durante 20 años. Y hubo una vez que no cumplió con las 5 reglas de oro de trabajos con tensión y omitió un paso y murió. Y sin embargo tenía mucha capacitación. Pero no cumplió con los procedimientos. No era consciente de que los procedimientos hay que cumplirlos siempre. Entonces, factores humanos. Introdujo acá un nuevo grupo que puede generar algunos peligros. Y ahí les pongo una serie de situaciones, ¿no? O sea, personal sin capacitación. El personal sin capacitación, pues, es un peligro. Un personal sin competencia, o sea, la organización no le dio capacitación o no lo dotó de las habilidades para realizar una tarea. Entonces, esto puede ser más o menos grave según sea el riesgo de la tarea. Si maneja una grúa, no es lo mismo que si maneja una carretilla. Entonces, obviamente, el riesgo y el problema que podemos tener de alguna persona sin capacitación de que maneja la grúa es mucho más grave que aquel que maneja un automóvil por ahí. Personal poco apegado al cumplimiento de los procedimientos. Ya dije un ejemplo. Entonces, cuando ustedes tengan que identificar los peligros de su organización, ahí tienen algunos riesgos transversales de la organización. O sea, tenemos un plantel de gente que, ya sea por un tema cultural, por un tema, no sé, de desapego, no cumple con los procedimientos, ¿no? O sea, hace muchos años estaba la cultura muy machista de decir, bueno, no, vos usás el EPP, no, yo lo hago así, soy más, tengo más coraje. No es tan así la cosa. O sea, hay que entender que estamos trabajando con riesgos a veces y tenemos que usar el equipo de protección personal. Personal poco apegado al cumplimiento de los procedimientos. Esto ténganlo en cuenta.
porque son factores de peligro que son sumamente importantes. Personal poco sensibilizado, o sea, no entiende, no ha tomado conciencia de que los procedimientos son para salvarle la vida. Falta de conciencia de la seguridad, mal comportamiento sobre la seguridad, poca percepción del riesgo, a veces no se percibe el riesgo. Las aptitudes del personal, o sea, personal que por ahí tiene algún problema de audición, un problema de visión, o sea, el personal que no está apto físicamente a veces si se le da una tarea. También hay que tener en cuenta, digamos, en la identificación de los peligros todas estas situaciones. El comportamiento actitudinal del personal, ¿no? O sea, una mala actitud, una actitud. En seguridad hablamos de proactividad y reactividad, ¿no? O sea, entonces nosotros lo que tenemos que saber es si en nuestra organización hay una cultura de adelantarse a identificar los peligros o somos reactivos frente a las consecuencias. O sea, trabajamos cuando ya se produjo el daño. Entonces, eso es lo que quiero decir ahí con ese comportamiento actitudinal del personal. O sea, corremos detrás del muerto o lo agarramos en terapia intensiva o lo agarramos antes de que se enferme. Son las situaciones que tenemos en seguridad. Obviamente vamos a cuidar más a nuestro personal si trabajamos de manera proactiva. Si antes de ponernos a hacer la tarea pensamos en los peligros y los riesgos. Aspectos culturales. Bueno, todo esto tiene que ver con la cultura de la organización. Fíjense que es un factor sumamente importante a tener en cuenta. Tenemos que identificar, nos pide la norma, todos los peligros y riesgos de las visitas y de los contratistas que ingresen al predio a trabajar, ¿no? Digamos, hay que saber a quién se contrata, hay que saber qué sabe de la seguridad y si no sabe nada, va a tener que aplicar los procedimientos que nosotros le definamos para trabajar dentro de nuestra casa. Si no sabe lo que son los peligros y demás, tenemos que identificar cuáles son los peligros de las visitas y de los contratistas que ingresen al predio. Por eso dice aquí después identificar los peligros que puede haber en las actividades de los contratistas o de las visitas que ingresen al predio, ¿sí? También tenemos que identificar cuando a veces tenemos trabajadores sin comisión, que los mandamos a hacer un trabajo afuera, trabajos tercerizados, trabajos de nuestra empresa que por ahí van a hacer un trabajo afuera, una colocación, un servicio, y a veces esos peligros y riesgos de esa pequeña actividad no se han identificado. Entonces, guarda con eso, hay que identificarlos. Bien. La norma nos habla de que tenemos que identificar los tipos de peligro que pueden aparecer en situaciones de emergencia. Identificar las situaciones de emergencia potenciales y sus peligros. Siempre este análisis de potencialidad es sumamente importante. O sea, la potencialidad tiene que ver con una situación, con una situación proactiva. Por eso estos conceptos de estas nuevas normas introducen este concepto de potencialidad. Es decir, yo estoy, antes de hacer la tarea, identificando los peligros y evaluando los riesgos potenciales que pueda haber en esto. Por eso, este concepto de análisis potencial, para la norma o para la organización ISO, ha hecho que desaparezcan lo que se llaman las acciones preventivas. Porque las acciones preventivas son aquellas acciones que se realizan frente a una no conformidad potencial. ¿Sí? Frente a una no conformidad. Están dadas las condiciones para que ocurra, sin embargo, no se accidentó nadie. Ahora la norma dice, antes de hacer la tarea, antes de hacer la actividad, hace un análisis potencial de peligros y riesgos. Por eso desaparecieron las acciones preventivas, porque lo estamos viendo desde el concepto de la proactividad. Identificar los peligros provenientes del exterior. Este tema es un tema sumamente importante, no todas las empresas lo hacen, pero yo tengo que saber cuáles son los peligros provenientes del exterior. Puede ser que yo esté trabajando en una zapatería y al lado haya un depósito de solvente o un depósito de thinner. ¿Cuánto sabe el dueño del depósito de thinner la peligrosidad de los productos con los que trabaja? ¿Cómo hago yo
desde el punto de vista de emergencia para saber si ocurre una explosión y demás, cómo tengo que implementar, digamos, la emergencia. ¿Cómo controlo eso? ¿Cuáles son los peligros que puede haber provenientes del exterior? ¿Con qué materiales trabajan? ¿Cuál es su actividad y demás? Entonces, identificar los peligros provenientes del exterior también nos está pidiendo la norma. Bueno, es un poco más redundante de lo mismo, ¿no? Identificar las actividades de las plantas vecinas y cuáles son sus peligros. Hay conglomerados fabriles industriales como Campana, como Parque Industrial Pilar, donde hay comités de seguridad, donde todos los responsables de seguridad se reúnen y se conocen cuáles son los peligros y riesgos. Lo que pasa es que, lógicamente, esas empresas se reúnen en esos comités porque hay muchos peligros. Hay empresas químicas, hay depósitos de combustible, hay calderas, o sea, hay riesgos elevados. Pero ese concepto se puede extrapolar también a las situaciones diarias. Y es importante identificar cuáles son los peligros que nos pueden ocasionar los vecinos. Peligros en los cambios. Acá le puse un concepto que es gestión de cambio. Ustedes van a ver en estas nuevas normas que habla de los cambios. Bueno, generalmente uno realiza un cambio para mejor. Uno compra una máquina o cambia la tecnología para mejor. Sin embargo, es importante saber si esta nueva tecnología no introduce peligros que nosotros no teníamos identificados en los procesos anteriores o con una tecnología anterior. Entonces, toda vez que nosotros realicemos un cambio en las operaciones, un cambio de maquinaria, un cambio de la mano de obra que va a operar, analicemos cuál es el riesgo, o cuáles son los peligros, mejor dicho, ¿no? Para decir cuáles son los peligros que me puede meter en mi sistema, en mi proceso, digamos, estos nuevos cambios. Y acá les puse alguna lista, nuevas operaciones, cambios en las condiciones de trabajo. Veníamos trabajando de una manera, ahora hay que trabajar de otra. Bueno, tengamos cuidado, guarda, no hay otro peligro acá que aparezca. Cambios en los nuevos equipos o nueva tecnología, cambios en la fuerza de trabajo, es un poco eso, digamos. Antes lo hacían 2 personas, ahora lo hacen 4, o antes lo hacían 4 y ahora lo hacen 2, que es más común esta nueva situación. Entonces, tengamos presente que puede haber otros peligros que no se estén identificando. Incorporación de nuevo personal. Este nuevo personal está capacitado, no está capacitado, tiene competencia, hay que dotarlo de competencias, por la falta de capacitación, puede cometer algún acto inseguro por desconocimiento. Tenemos que analizarlo. Cambios en los requisitos legales. Un cambio en un requisito legal también nos puede introducir otros peligros y riesgos que no teníamos contemplado originariamente. Nuevos productos, nuevos materiales, ¿no? Hay nuevos materiales a veces también introducen otro tipo de agente contaminante que nosotros no lo teníamos anteriormente. Estábamos planificados y estábamos preparados para un tipo de riesgo y ahora nos aparece otro. Cambios en los procesos existentes, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que se debe hacer? Evaluar los riesgos. Se deben evaluar los riesgos a partir de los peligros identificados. Los controles pueden ser de ingeniería, todos aquellos controles en las instalaciones, que pueden ser administrativos, como las capacitaciones, los permisos de trabajo, los ATS, análisis de trabajo seguro, los CPP, son todos controles administrativos, o pueden ser de ingeniería. Entonces, son mucho más eficaces los controles que trabajan sobre los procesos, sobre la ingeniería, sobre el proceso, que aquellos que están sobre la persona. Siempre los controles son más eficaces cuando están más alejados de las personas. Los controles en la fuente generadora del peligro son más eficaces que en la persona. Evaluación del riesgo. Bueno, el concepto de evaluación del riesgo se realiza para saber cuáles de los riesgos laborales que nosotros hemos ponderados o evaluados. ¿Se acuerdan? Dijimos al comienzo de la charla, evaluación del riesgo, la probabilidad de ocurrencia de un evento por la severidad del daño. Eso es riesgo. Entonces, una vez que hicimos, de acuerdo a los criterios de la organización, esta ponderación de riesgo, ¿nosotros para qué lo hacemos esta evaluación? Evaluar significa sopesar, dar un valor entonces a un riesgo que a otro. Entonces lo hacemos para priorizar cuáles son los riesgos más importantes. Por eso se hace la evaluación de riesgo.
Por eso ustedes van a escuchar que son riesgos significativos, más significativos, a partir de tal valor son significativos. Bueno, lo significativo hay que tratar primero. La metodología y los criterios deben ser definidos por la organización, pero se debe tener en cuenta que deben ser más preventivos que reactivos. ¿Cuándo son más preventivos? Cuando hay controles de ingeniería o se trabaja sobre la fuente generadora de ese peligro que sobre la persona. Porque todos los controles que están sobre las personas son reactivos. Es decir, ya se produjo la liberación y lo que se está haciendo es mitigar la consecuencia del daño. ¿Sí? Un airbag no evita un accidente, pero mitiga las consecuencias del daño. Eso es reactivo. ¿Está bien? Manejar los conceptos de seguridad activa y seguridad pasiva, los elementos y los factores que previenen el accidente, seguridad activa, y los elementos que mitigan las consecuencias, seguridad pasiva o reactiva. ¿Sí? Bien. Evaluar las oportunidades, y con esto ya vamos finalizando. La norma nos está pidiendo, una vez que hicimos la evaluación de los riesgos, que evaluemos las oportunidades para la ST. Esto es un proceso de situaciones, cuáles son las oportunidades de mejora que los trabajadores y el personal puede introducir en el sistema de gestión. La organización debe, cuando ustedes vean en la norma, debe, es que es un requisito. Por lo tanto, la organización tiene que implementar un proceso para evaluar las oportunidades de mejora de la seguridad y la salud del trabajo, mejorar el desempeño del sistema de gestión, evaluar las posibilidades de eliminar los peligros y de la reducción constante de los riesgos. Lo que nos va a exigir esta nueva norma es que uno tenga una proactividad de su sistema de gestión, siempre pensando si se puede eliminar el peligro o si se puede mitigar o reducir el riesgo. Este es un proceso recurrente y continuo que nos va a pedir la norma. Los controles en la fuente generadora del peligro son más eficaces que en la persona. Creo que fue redundante y se ve que quedó anteriormente. Proceso de evaluación de oportunidades. Tienen que tener un proceso de evaluación de oportunidades y les doy algunos tips ¿cuáles serían oportunidades de mejora para la seguridad y la salud del trabajo? Trabajar en la redundancia de controles de los equipos. Digamos, que tengan dobles barreras eléctricas de seguro. El involucramiento de los el involucramiento de los trabajadores en los instructivos de trabajo. Ustedes conocen lo que son los buzones de sugerencia, las tarjetas de observaciones de sugerencias de mejora, las tarjetas de observaciones preventivas. Todo esto son procesos donde todos los trabajadores pueden involucrarse y participar. Es sumamente importante que los trabajadores participen en el sistema de gestión, porque si participan y alguna de las oportunidades de mejora que ellos plantean se ponen en marcha, se comprometen con el sistema. Por eso es importante. Designar un representante de los trabajadores para tratar temas de gestión y peligros, procesos de liderazgo y caminatas de seguridad gerenciales. Eso también es un proceso de oportunidad de mejora, porque si los trabajadores ven que el gerente realiza las caminatas de seguridad, está viendo que la seguridad es un tema importante para la organización y no solamente para los trabajadores. Charlas de concientización e involucramiento de los trabajadores, comité de seguridad en la provincia, puede dar una muestra cabal de lo que es esto, pero también podemos tener comités de seguridad donde participen los trabajadores en la mesa chica de nuestra empresa, ¿sí? Aportando soluciones de mejora. Y fundamentalmente, trabajando proactivamente en el diseño y desarrollo de los puestos de trabajo y de procesos, introduciendo de HACIP, Hazard Identification, y de HACOP, Hazard Operability. O sea, el diseño de procesos analizando una identificación de peligros de la operación y de los riesgos, digamos, de todo el proceso productivo. Perdón, Bien, preguntas. Acá los dejo en libertad de acción y aquel que tenga preguntas, espero haber sido claro. Me apuré un poquito al final porque no me dio el tiempo, pero bueno, ha sido un gusto estar con ustedes. A ver, chicos, si tienen alguna pregunta, no sé, Jimena. Sí, Julio, quédate tranquilo, que fue todo muy claro, se escuchó muy bien. La verdad que si bien yo no tengo los conocimientos técnicos del tema, fue muy interesante.
Respecto a las preguntas, Jenny nos consulta si las sillas no acordes utilizadas en el teletrabajo en casa puede ser una incondición en el ambiente de trabajo. Sí, sí, por supuesto. Mirá, eso tiene que ver con los peligros y riesgos ergonómicos. Generalmente en las oficinas se diseñan los puestos de trabajo. Hay normas IRAN, en estos momentos no me acuerdo, pero hay normas IRAN que define cómo debe ser la silla para trabajar en una oficina. Tiene que ser regulable en altura, regulable, digamos, tiene que estar bien acomodada la parte lumbar. Sí, hay todo un... Tengo la norma por ahí, si después quiere se la podemos enviar. Inclusive he hecho un trabajo en un call center en alguna oportunidad de diseño de puesto de trabajo. Conozco un poco Bien. del tema, pero sí es correcto, es correcto. Sí, después si te parece, Julio, te pido la información y publico un post en nuestras redes, así todos Claro. pueden verlo Sí, sí, con hace más un par de años información lo al respecto. hice, sí, 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 pero es correcto decirle a Jenny, ahí hay una silla que debe cumplir con una norma IRAN para call center. Bien, Y el bien, puesto de genial. trabajo tiene que tener una distancia y demás. Y también se puede bajar por Google o por Internet, cómo tiene que estar acomodado un puesto de trabajo, dónde tiene que estar la computadora. Más o menos 17 grados debería estar la pantalla. Claro, Sí, hay todo un tema de puesto de bien, trabajo en bien. oficina. Está buena la idea si lo publicamos y todos pueden verlo. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Mientras, Julio, quiero agradecerte en nombre de todo el equipo la participación, la claridad, la verdad que fue muy interesante y bueno, para los que no saben, el tiempo de los profesionales es muy valioso y sin embargo ellos se dieron a hacer ahí detrás lo que se refiere a lo que es la preparación de la presentación, hacemos pruebas de conexión, así que le sacamos tiempo de su vida para poder hacer el webinar y compartir sus conocimientos con todos ustedes. Así que le agradecemos, bueno, Julio, te agradecemos nuevamente en nombre de todos y en nombre de la consultora le agradecemos mucho la participación en estos 3 webinars. Esperemos que lleguen para quedarse porque son una buena oportunidad de intercambio de profesionales. Les cuento que estamos realizando en diciembre una capacitación abierta de introducción a los sistemas de gestión, así que si es de su interés o de algún colega, le agradecemos que compartan esta actividad. Y bueno, para los que se engancharon tarde, quédense tranquilos que va a estar subido a nuestro canal de YouTube, así que mañana ya lo estoy subiendo en las redes. Y mira, acá hay una pregunta más, Julio, que nos hace Sandra, además de, bueno, decirte que fue excelente la exposición. Si los aspectos ergonómicos se incluyen en los relevamientos de peligros. Sí, sí, obvio, eso es un riesgo, se llama peligros ergonómicos o riesgos ergonómicos, que son Bien, los riesgos más importantes y más significativos que podés tener en una oficina, ¿no? Que es trabajo con computadora, la silla, el puesto de trabajo, bien, etcétera. Sí, 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 se incluyen, obviamente. Sí, digamos, el concepto de identificación de peligro y evaluación de riesgo es un concepto que se maneja en el ambiente de trabajo. Si tu ambiente de trabajo es en una oficina, vas a tener que evaluar más que nada los riesgos ergonómicos. Después hay otros riesgos ergonómicos que son situaciones forzadas de trabajo, levantamiento manual de carga, sí, pero si concretamente la pregunta es, ¿está trabajando en una oficina? Es lo más importante el riesgo ergonómico. claro. Sí. Bien, bien. Bueno, Julio, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a todos. Les enviamos un abrazo virtual de todo el equipo y esperamos Muy bien. encontrarnos en un nuevo encuentro. Gracias Bueno, yo nuevamente. también a todos y muchas gracias por haber participado. ¿Eh? Ha sido un gusto estar con ustedes. Será otra oportunidad. Chao, adiós. Gracias, Julio. Gracias. Chao, Gracias a todos. chao.